Vamos a darle un giro a la información. Morena presentó una nueva iniciativa en el Senado de la República para impedir las reformas constitucionales, que las reformas constitucionales puedan ser impugnadas mediante controversias o juicios de amparo. Esto tras los recursos legales que le han llovido a la reforma judicial para elegir a los juzgadores por medio del voto popular. La oposición calificó esta acción como autoritaria, en tanto que el oficialismo, pues en el oficialismo hubo opiniones encontradas. Morena descartó ir en contra de los ministros que se oponen a la reforma judicial, mientras que el PT solicitará juicio político para esta jueza en particular, Nancy Juárez, que pues busca que se eche abajo la reforma judicial, que se despublique del Diario Oficial de la Federación, toda vez que hay procesos legales en curso, suspensiones, y bueno, pues ya le han pasado por encima a esa decisión de la jueza de Veracruz, y lo ha dicho la propia presidenta y los legisladores, la reforma judicial va porque va y no está por encima ninguna suspensión ni ninguna jueza de lo que ya aprobaron los legisladores y de lo que decidió el pueblo de México, porque esa siempre va a ser la excusa o el argumento de justificar decisiones como estas, que rayan, por ejemplo, esta en el autoritarismo, de que no se pueda pues contravenir ninguna decisión del Poder Legislativo, incluidos los cambios constitucionales, que miren, la guardiana de la Constitución pues es precisamente la Corte y el Poder Judicial de la Federación. Si hay una reforma constitucional que va en contra de los derechos humanos, de las libertades, por ejemplo, tendrán obviamente pues todo el derecho de echarla abajo, de contravenirla, pero con esta iniciativa de Adán Augusto López y de la bancada de Morena en el Senado de la República, esto no va a ser posible. Con estas modificaciones, ya le decía, Morena prevé establecer una supremacía constitucional. En la siguiente nota le explico a detalle. Morena busca modificar los artículos 1, 103, 105 y 107 para impedir que la Constitución política sea impugnable. Con ello darán paso a la supremacía constitucional. En el caso del artículo primero, actualmente explica que las normas sobre derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Con la nueva reforma se agrega que en ningún caso puede ser inaplicadas por medio de pactos o costumbres. El artículo 103 habla sobre el recurso de reclamación y explica que es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Con la nueva iniciativa se agrega que quedan exceptuadas las reformas y adiciones a esta Constitución contra las que no cabe juicio o reclamo alguno en ningún caso. Una de las ideas es que se eleve a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, en donde se establece que no procede ni el juicio de amparo ni ninguna acción derivada de esta, como suspensiones en contra de reformas a la Constitución, y donde se establece también que no procede ni el amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales contra reforma alguna y su proceso legislativo, pero que tampoco procede contra materia electoral. Son dos artículos que se modifican, el 105 y el 107. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y senadores de oposición reprobaron, ya le decía, la iniciativa que presentó Morena, la calificaron de autoritaria y de ser una locura, así lo comentaron. Lo que pretende hacer el oficialismo es una locura, es una vez más un atropello, no solo a la ley, un atropello al proceso legislativo. El día de hoy a las 8 de la noche tenemos información que están convocando a mesas directivas de comisiones, mañana a comisiones y pretenderla votar. Entonces el señalamiento que hacemos es que es un reconocimiento claro, de que con esta presentación de esta iniciativa, la Suprema Corte de Justicia sí tiene facultades
para revisar la reforma constitucional. Que con esta medida lo que se busca es establecer un régimen autoritario. Esta no es una reforma constitucional, es una expresión del autoritarismo de Morena. Y el Partido Acción Nacional, por su parte, consideró que con la supremacía constitucional que pretende implementar Morena, se deja en claro que la reforma judicial también, lo que decía Lito Moreno, sí puede eliminar, sí se puede eliminar conforme al actual marco jurídico o contravenir por lo menos por parte de los jueces, de los magistrados y de los ministros, cosa que no aceptan en el oficialismo y en el Poder Judicial. Lo que tenemos es que virtualmente buscan reformar la Constitución y la ley secundaria. Lo que tenemos realmente entonces es que el Poder Judicial, con la Constitución y con la ley vigente, pueden entrar a las controversias y a las acciones de inconstitucionalidad en las reformas que se están tratando. Si están queriendo hacer reformas para evitarlo, es porque hoy el marco jurídico a todas luces lo permite. Mientras tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio entrada a 5 acciones de inconstitucionalidad presentadas por integrantes del Poder Judicial. En el acuerdo se ordenó dar vista a su decisión a los poderes ejecutivos, legislativos federales, así como a los congresos de las 32 entidades del país. En tanto hubo discrepancia en el oficialismo, ya le decía, Morena descartó ir por un juicio político en contra de los ministros de la Corte que se oponen a la reforma judicial. Sin embargo, el Partido del Trabajo sí presentará una solicitud de juicio político. Esto es parte de lo que comentaron. Hemos decidido presentar una iniciativa de ley en materia constitucional para reafirmar la supremacía constitucional y el poder reformador, porque somos constituyentes permanentes, lejos de perseguir, aunque podemos y hay elementos para enjuiciar políticamente a todos aquellos o aquellas que han violado la Constitución, no vale la pena. Anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basada en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por lo pronto, los 3 jueces de distrito de la Ciudad de México que buscan participar en el proceso electoral del próximo año se reunieron con Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, y con Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena. Durante el encuentro, los juzgadores pidieron levantar el paro que mantienen los trabajadores del Poder Judicial, pues se ha prolongado más de lo necesario. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría darle luz verde al Instituto Nacional Electoral para que organice ya la elección de jueces, magistrados y ministros. Esto luego de las suspensiones que se emitieron por parte de jueces de distrito. El proyecto será discutido en los próximos días y se hará un análisis detallado sobre las implicaciones legales y constitucionales que podría tener. Pues tanto poder que tiene ahora Morena, no solo en los estados de la República, pero en la presidencia, pero en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el partido, el movimiento, en fin, están embelesados con el poder que les otorgó la gente el 2 de junio pasado, el 6 de junio, perdón, 6 de junio pasado con más de 36 millones de votos. Esto pues les ha dado
la supermayoría en el Congreso Federal para poder pasar reformas constitucionales, como ya han pasado, entre estas la más polémica, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Pero en las dos cámaras hay luchas de poder además entre sus integrantes. Está en la Cámara de Diputados el poder que ha ejercido Ricardo Monreal y que ha sido criticado por los vicecoordinadores de Morena, por Alfonso Ramírez Cuellar y Gabriela Jiménez, entre otras cosas porque se repartieron las presidencias de las comisiones, hablando de Ricardo Monreal y su mano derecha, su mancuerna en esta Cámara, el sindicalista y empresario Pedro Aces. Ahora el pleito tiene que ver con la elección de los comités de evaluación del Poder Judicial de la Federación, de quienes van a revisar o van a filtrar las candidaturas de los jueces magistrados que irán a las urnas el próximo año, y que Ricardo Monreal de los 5 comités pues quiere poner por lo menos a 3, es decir, la mayoría, y con eso de alguna manera controlar este proceso de selección de quienes van a pasar la prueba para poder ser candidatos y estar en la boleta el próximo año, en las boletas que pues quién sabe cómo vayan a quedar por parte del INE, pero bueno, pues se harán unas boletas electorales. Ya hay un pleito interno, una pugna interna en la Cámara de Diputados. También la hubo en el Senado en su momento, que por cierto, hablando del Senado, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, pues le reclamó a Monreal de que se quería agandallar, no lo dijo con esa palabra, pero básicamente pues que se quería agandallar con la mayoría de la elección de los comités de evaluación de los funcionarios de los candidatos, de los abogados y abogadas que irán a competir el próximo año por un puesto de juez o de magistrado en el Poder Judicial de la Federación. Mientras tanto, en el Senado, pues Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña también han tenido sus jaloneos por el tema del presupuesto del Senado y por otros asuntos, incluidas también las comisiones de este órgano legislativo. Y ahora se dice que ante estas pugnas de poder, luchas intestinas en Morena, pues ya se metió la presidenta Claudia Sheinbaum, ya le pidió a Luisa María Alcalde y al secretario de organización de Morena, al hijo del presidente, del expresidente López Obrador, a Andy López Beltrán, pues que se metan a poner orden, que busquen que las cosas más bien jalen hacia un mismo lado y que no haya problemas, pugnas, divisiones dentro de los grupos parlamentarios, dentro del grupo parlamentario que es el oficial, el de Morena, con los partidos bisagra, con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En fin, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero hoy por hoy, sobre todo en la Cámara de Diputados, hay divisiones, hay pugnas, hay peleas, luchas internas entre sus integrantes. Pero mientras tanto, en esta borrachera de poder, que es lo que tienen los morenistas hoy, pues se dan el lujo de proponer este tipo de reformas, como que el Poder Legislativo va a estar por encima prácticamente pues de la Constitución, del Poder Judicial, porque todos los cambios que ellos hagan a la Constitución, nadie los va a poder revertir, ni se van a poder impugnar, no se van a poder solicitar estas controversias constitucionales, juicios de amparo, como lo que está sucediendo con la reforma judicial, como bien lo decían en la oposición. Esto le da pues a los jueces, magistrados y ministros que han sido opositores a esta reforma y que han emitido suspensiones, pues le dan la razón de que efectivamente se pueden echar a andar estas suspensiones y estas suspensiones pueden frenar la publicación e implementación de la reforma judicial, lo cual hoy no quieren aceptar los morenistas, el oficialismo, desde lo más alto, la presidencia de la República, hasta los coordinadores, los presidentes de los grupos parlamentarios, de los órganos legislativos, de la Cámara de Diputados y del Senado. Pero bueno, pues esto sí suena a autoritarismo puro, suena a que esta supermayoría la quieren convertir en una supremacía constitucional y que pues prácticamente lo que diga el Congreso va a ser ley y va a ser inamovible, inatacable. En el caso extremo yo le decía pues de que pasen una reforma que va en contra de las libertades, de los derechos humanos, algo muy relevante que el Poder Judicial, la Corte en este caso, pues pudiera contravenir, porque es la guardiana de nuestras libertades y nuestros derechos constitucionales. Pues ya no podría, con esta reforma que propone Adán Augusto López y su bancada en el Senado de la República, ya no se podría, interponer o echar abajo una reforma constitucional, aun cuando fuera pues lesiva, por ejemplo, de derechos humanos y de libertades. Es un caso extremo, pero podría suceder
y casi con seguridad van a pasar esta reforma. ¿Por qué? Pues porque tiene las mayorías en las dos cámaras. No la tenían propiamente con sus partidos aliados, pero sí pues fueron a cooptar a la oposición o a presionar o a extorsionar, como quieran llamarlo, a la oposición para que se fueran algunos legisladores y les dieran esta supermayoría. En fin, todo esto que tanto les asusta, les aterra a los inversionistas, este uso del poder total de Morena, de toda la maquinaria a su disposición para minimizar, invisibilizar y atropellar a la oposición, y no solo a la oposición política, a todos los mexicanos que no votaron por este proyecto de la Cuarta Transformación, el segundo piso, como lo quieran llamar, pues los están atropellando básicamente con estas decisiones autoritarias. Pero ellos en Morena pues dicen que no, que los mensajes a los inversionistas es que va a haber certeza jurídica, va a haber Estado de Derecho, que no se van a mal utilizar esas supermayorías que ganaron en los congresos y en el Congreso Federal. Pues bueno, deja mucho que desear esta iniciativa que impulsa Adán Augusto López en el Senado de la República, y no solo él, todos los morenistas, y después también irá a la Cámara de Diputados. Ya veremos qué sucede.